Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos al canal Matisi. En esta oportunidad vamos a desarrollar este interesante problema geométrico en el cual nos piden calcular la medida del ángulo MBC al cual he puesto X. Bueno, antes de resolver el problema te invito a pausar el video e intentar resolver el problema para que puedas practicar y utilizar tus conocimientos. Bueno, si el problema se te hace dificultoso, voy a pasar con la solución. ¿Cómo resolver este problema? Bueno, en este problema vamos a utilizar básicamente el tema de congruencia, principalmente el caso lado, ángulo, lado, que quiere decir que si nosotros tenemos dos triángulos, por ejemplo el triángulo ABC, y tenemos otro triángulo, por ejemplo el triángulo MPQ, y en este triángulo tenemos el ángulo alfa igual en el otro triángulo. Además, este lado, por ejemplo, lo llamamos bolita, ¿no? Y por acá también, este lado le llamamos rayito, y por acá también. Entonces, en este caso, si tenemos estas características en dos triángulos, estamos en caso lado, ángulo, lado, porque vemos que aparecen continuamente, ¿no? Lado, ángulo y lado, ángulo y lado. Entonces, estos triángulos van a ser congruentes y se denota de la siguiente manera. Lo otro que vamos a tener en cuenta es el tema de cuadrilátero inscrito. Cuadrilátero inscrito, cuando nosotros tenemos un cuadrilátero inscrito en una circunferencia, esta cumple tres propiedades. Por ejemplo, si tenemos este cuadrilátero A, B, C, D y este cuadrilátero se puede inscribir en una circunferencia, quiere decir que los vértices van a pertenecer dentro de la circunferencia. Entonces se cumplen tres propiedades. La primera es que los ángulos opuestos, por ejemplo alfa y beta, suman 180. Luego, un ángulo interior, por ejemplo este ángulo le voy a poner teta, va a ser igual al ángulo exterior en el vértice opuesto. Ubicamos el ángulo exterior, entonces este ángulo también va a ser teta. Con eso van dos propiedades, y una última propiedad que se cumple en el cuadrilátero inscrito es que si nosotros trazamos las diagonales va a haber una propiedad de rebote, ¿no? Por ejemplo, si acá le ponemos el ángulo M, entonces este ángulo M lo podemos colocar por acá. Son esas tres propiedades que se van a cumplir en un cuadrilátero inscrito. Si encontramos un cuadrilátero con alguna de estas propiedades, entonces también podemos decir que el cuadrilátero es inscriptible y se van a cumplir las otras dos propiedades. Bien, entonces vamos a pasar a solucionar el problema. Primero los datos, nos dan algunos datos, nos dicen que AM es igual a MC, quiere decir que si por acá tenemos una medida de A minúscula, entonces esto también es A minúscula. Luego nos dicen que AN es igual a BC, quiere decir que si esto vale B unidades, esto de acá también vale B unidades. Entonces voy a pintar de verde, de morado, para decir que esta línea y esta línea y esta línea son iguales, y de verde a esta línea con su rayita para distinguir a esta de acá. Lo que vamos a hacer entonces es crear un triángulo que sea congruente al triángulo ANM. Vamos a llamar a este ángulo de acá ángulo teta. Entonces desde el vértice C por fuera del triángulo voy a trazar una mediana, ¿no? De las tantas que yo puedo trazar, voy a trazar una que forme un ángulo teta. Entonces voy a trazar aproximadamente esa mediana y que forme un ángulo de teta por acá. Y aparte que esta línea de rojo que he trazado tenga una medida igual a la línea de verde. Entonces lo voy a pintar de verde para decir que tienen la misma medida. Recordemos que le llamamos inicialmente medida, ¿no? Solo para que no rellenar de mucha letra el triángulo, estoy tratando de pintarle con los colores iniciales. Bien, entonces voy a cerrar por acá el triángulo. Ahí está. Voy a llamarle acá al vértice P. Hemos creado
dos triángulos, no tenemos el triángulo, bueno, hemos creado el triángulo BCP. Vamos a decir que el triángulo ANM y el triángulo CBP son triángulos congruentes por el caso lado, ángulo, lado, ¿no? Tenemos un lado morado, un ángulo de teta y un lado verde, ¿no? Un lado morado, un ángulo teta y un lado verde. Entonces, estos triángulos son congruentes. Si son congruentes, nosotros podemos completar. Un triángulo tiene las mismas características del otro. Por ejemplo, este ángulo le voy a poner beta y beta es el ángulo que se pone a. Ese ángulo vendría a ser este de acá. Le voy a poner beta, ¿no? Porque beta se opone al lado A y beta por acá se opone al lado A. Bien, aparte, este ángulo de acá es un ángulo beta porque es opuesto por un verde. Entonces, de este triangulito pequeño que voy a pintar de amarillo, vamos a decir que x más beta es 90 grados. Ahora voy a llamar a este ángulo de acá ángulo M y vamos a decir, viendo este triángulo que estoy sombreando de verde, que teta más M es igual también a 90 grados. Si nosotros fijamos nuestra atención por acá, ahí encontramos M más teta o teta más M, ¿no? Entonces, este ángulo de acá es de 90 grados. Le vamos a representar cómo se representan los ángulos de 90 grados. Además, si fijamos nuestra atención por acá, tenemos x más beta y x más beta también es 90. Entonces, vamos a representar cómo se representan los ángulos de 90 grados. Entonces, vamos a observar, ¿no? Observando inscriptible, porque cumple que dos ángulos opuestos suman 180. Y como habíamos mencionado, es una de las propiedades del ángulo inscrito, de cuadrilátero inscrito, por lo tanto este cuadrilátero es inscriptible. Y si es inscriptible, habíamos dicho que también cumple las otras dos propiedades, ¿no? Que un ángulo interior es igual al ángulo exterior del vértice opuesto o viceversa, y también que si nosotros trazamos la diagonal o las diagonales de un cuadrilátero inscriptible o inscrito, se cumple el rebote, ¿no? Por lo tanto, este x va a rebotar más o menos por acá. Le voy a poner entonces acá ángulo x. Y para terminar, voy a dibujar el triángulo por acá, triángulo rectángulo y notable, ¿no? El triángulo que tiene por vértices M, P, C. Este triángulo entonces tiene los catetos iguales, ¿no? Por acá tiene A, por acá tiene A y tiene el ángulo X por acá. Bueno, es un triángulo rectángulo con los catetos iguales y esto corresponde al triángulo notable de 45 grados. Entonces, X vale 45 grados. Y esta sería la respuesta para el problema. Bueno, entonces con esto estamos llegando al final de este video. Es un problema muy interesante en el cual practicamos muchos conceptos, ¿no? Desde congruencia, propiedades de cuadrilátero inscrito, inscriptible, hasta propiedades básicas de triángulo. Bueno, entonces espero que este video haya sido de mucha ayuda. Les invito a suscribirse al canal, a dejar su reacción para que lo apoyen. Y bueno, conmigo sería hasta un próximo video.